¿Cómo están, amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humano centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la movilidad humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es la movilidad humana, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Hoy tenemos como invitado especial a Roberto Wagner, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta con una maestría por la Universidad de Warwick, Inglaterra, y un diplomado de posgrado en Derecho de Comercio Internacional. Fue investigador de la Universidad Rafael Landívar y en la actualidad es columnista del periódico y analista político independiente. Y en este episodio de Así es la movilidad humana, estaremos reflexionando en conjunto con Roberto sobre el cambio de gobierno en Estados Unidos y las implicaciones para los escenarios de movilidad humana en el norte de Centroamérica. Mucho gusto, Roberto. Gracias por aceptar la invitación de participar en este espacio de reflexión y discusión. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gran gusto estar acá. Excelente, pues ya para iniciar y entrar al tema, desde tu perspectiva, ¿qué implicaciones tiene el cambio de gobierno en Estados Unidos para las personas migrantes que se encuentran, de manera irregular en Estados Unidos? Bueno, yo diría que es importante recalcar una cosa, que los cambios en gobierno en Estados Unidos, a pesar de que mucha gente viene y habla que las cosas, a pesar del gobierno que haya, las cosas no cambian mucho, esto realmente es falso. Si hay ciertos temas que pueden cambiar mucho en los Estados Unidos con un cambio en el ejecutivo, son cuestiones de carácter económico, cuestiones de carácter de política exterior fundamentalmente, pero también todo lo que se ha hecho, los cambios que se han experimentado en Estados Unidos en los últimos 20 años. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos que entender lo que fue, toda una disposición que existía previo al 2001, en la cual han cambiado los roles de cierta forma. El Partido Republicano siempre fue durante el siglo XX un partido bastante favorable a la migración, particularmente latinoamericana, mientras que el Partido Demócrata era aquel partido que protegía los intereses de los trabajadores en los Estados Unidos, entonces era más opuesto a la migración, ¿no? Y esto cambia después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, donde toda la narrativa política sobre el tema de migración deja de ser una cuestión más de carácter económico o de política exterior y se convierte en un tema de seguridad. Entonces, en ese tiempo hemos visto cómo se cambian esos roles, pero en cierta medida todos partiendo desde una perspectiva de la migración como un tema de seguridad. Yo creo que se ven con buenos ojos el cambio que se da ahora con la llegada del Partido Demócrata, tomando en cuenta que primero se está revirtiendo lo que fue la criminalización que se hizo del migrante, que fue algo que le permitió en un momento dado ganar las elecciones a Donald Trump, y que después durante su mandato de gobierno, pues las políticas que tomó esa administración, la principal forma de disuadir a los migrantes fueron todas esas políticas de separación de familias, lo que vimos, todo el efecto del tercer país seguro. Entonces, yo diría que se ve muy favorable para, precisamente para las personas que se encuentran en una condición irregular en aquel país, este cambio que estamos viendo, una propuesta de una reforma migratoria que cubriría aproximadamente 11 millones de personas. Desde la perspectiva de nuestros países, que se haya eliminado ya lo que fue este convenio de tercer país seguro, pero siempre hay que ver todas estas cuestiones con cierta prudencia y cierta precaución. Una reforma migratoria implicaría que sea un proceso que pase por el legislativo de los Estados Unidos, primero por la Cámara Baja, que se conoce como la Casa de los Representantes, y posteriormente por el Senado. Y requiere todavía, a pesar de que existe una mayoría demócrata en la Casa de Representantes, y que hay un empate técnico prácticamente en el Senado, pero sí se requiere que hayan algunos representantes de republicanos que apoyen o que definitivamente van a influir en esto. Entonces, tener cierta precaución
cuando se habla de una reforma migratoria que lo que busca es regularizar a aproximadamente 11 millones de personas, que es lo que se calcula con esta reforma en un periodo de aproximadamente 8 años. Pero qué elementos específicos va a tener esa reforma migratoria es lo que yo creo que el llamado sería a las personas que están involucradas en el tema de migración, a los líderes, migrantes en Estados Unidos, claro, que estén muy atentos y que sean también precursores de esta información de cómo es que se van a llevar a cabo estos procesos, porque de lo contrario podemos entrar en una situación muy parecida a lo que sucedió en el 2014, cuando el entonces presidente Barack Obama, que nuevamente si pensamos en esa narrativa de demócratas y republicanos, Barack Obama deportó mucho más gente que Donald Trump, porcentualmente. En un momento dado, manifestaciones de migrantes en aquel país lo tildaban como el deportador en jefe, como una parodia al ser el comandante en jefe. El deportador en jefe le decían a Barack Obama. Hay que tener cuidado con eso, pero en el 2014, cuando se anunció una reforma migratoria sin haber introducido, digamos, un proyecto de ley como sí se está haciendo ahora, eso provocó la crisis eso fue una de las principales razones que provocó la crisis de los niños migrantes no acompañados, porque el mensaje era: voy a hacer una reforma migratoria, entonces automáticamente la gente decía: que te agarren aquí adentro, vénganse todos, porque si se hace la reforma ya estamos adentro y no están afuera y tienen que pasar por todo un proceso. Y eso fue una crisis migratoria que también provocó centros de detención, en condiciones paupérrimas, en condiciones inhumanas para menores de edad en ese entonces. O sea, eso fue también con un gobierno demócrata, y que después posteriormente vimos cómo se fue manteniendo todas estas incluso empeorando las condiciones para muchos migrantes durante la administración de Donald Trump, cuyo objetivo siempre fue, ya sabemos la retórica: voy a construir un muro que lo va a pagar México, y aplicar políticas, digamos, disuasorias, pero prácticamente con una aplicación, una crueldad tremenda, particularmente el tema de la separación de familias. Yo creo que es positivo ver cómo se están revirtiendo muchas de las políticas que tomó Donald Trump, que se está hablando de una reforma migratoria, esta vez siguiendo pasos como se debió haber hecho en el 2014, de ya tener un proyecto de ley, hablar de discutir, digamos, uno de los temas fundamentales, las raíces, las causas, las principales causas de la migración, que creo que fue algo que tampoco se hizo a finales de la administración de Barack Obama, cuando precisamente Joe Biden, en ese entonces vicepresidente de Estados Unidos, fue el arquitecto del plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. O sea, él fue el que lo presentó, él fue el que estaba detrás de eso, y que, con todo respeto, a mí me pareció nuevamente un plan que buscaba tapar el sol con un dedo. Y esa fue la razón de su fracaso. Pero yo también diría, también falta ver dos elementos. Uno, la letra pequeña. O sea, una vez vamos a ver un proyecto de ley, cómo es que se va a desarrollar, cuáles son las condiciones, porque es muy fácil venir y decir 11 millones de personas, tenemos aproximadamente casi 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, pero ¿será que quiénes son los que realmente van a estar dentro de esto? Pensemos que no es lo mismo, y en Estados Unidos, en Washington, se habla de la migración de Centroamérica y México, y se nos olvida que El Salvador, Honduras, Nicaragua cuentan con el famoso TPS, con el estatus de protección temporal. Los guatemaltecos no. Entonces, eso por un lado, yo creo que eso siempre es importante, y yo creo que eso sí es una cuestión que tenemos que ver con mucha cautela, cómo es que se va a desarrollar todo el proceso político de esto. También que es un proceso que busca regularizar a personas, a migrantes que se encuentran en aquel país en un proceso de 8 años, pero también a quiénes van a ser, cómo va a ser todo ese proceso. ¿Será que aplicará, digamos, una mujer guatemalteca que llegó hace 10 años y que lleva 10 años en ese proceso, pero ya prácticamente ya es alguien que se desenvuelve perfectamente bien en aquel país, o será una persona que llegó en el último año? Las razones por las cuales, digamos, llegan las personas también, que muchas veces varían en lo que son nuestros países. Cuestiones de violencia en el norte de Honduras, por ejemplo, y cuestiones de falta de oportunidades económicas en el occidente de Guatemala, o cuestiones de desnutrición y demás. Entonces, eso también es un tema importante. Y por último, sí siento que hay que estar precavidos también, siento yo, con recordar siempre que el proceso de migración se ha convertido en una cuestión bastante compleja, pero
con todas las modalidades que vemos. Hay que ver también qué va a pasar o cuál es el plan que pueda llegar a tener o qué liderazgo puede tener Estados Unidos con los países de Centroamérica y México ante una eventual caravana, otra caravana que va a pasar, o sea, cómo se va a tratar el tema, porque una cuestión es que hoy en día pongamos en papel y veamos las cifras desde la comodidad de una oficina aquí en la ciudad capital o en Washington DC, y otra cosa muy distinta es que se sepa que ya viene, digamos, varias miles de personas, mujeres menores de edad, personas mayores de edad, personas, digamos, en una situación de vulnerabilidad bastante grande en una caravana. ¿Cómo es que se va a proceder con eso? Y en ese sentido, Roberto, un poco para ir, digamos, viendo estas como nuevas modalidades, digamos, por llamarlo, no nuevas, pero nuevas en el contexto del COVID y nuevas para este nuevo gobierno de Biden. ¿Cuáles van a ser las perspectivas en relación a lo que mencionabas, a las caravanas de personas, pero también ahora tomando en cuenta, digamos, el tráfico de personas, que como hemos visto últimamente en el caso de la masacre de Tamaulipas, ¿verdad? Y lo que se han encontrado de 100 centroamericanos en un contenedor, ¿verdad? O sea, ¿cuál va a ser, digamos, el rol que va a jugar Estados Unidos en estas dos modalidades de migrar? Sí, yo creo que por eso es que es importante recordar que a pesar de que estamos viendo las primeras señales son favorables, será en un tiempo prudencial que podríamos decir si solo es un discurso político o si realmente se quieren atacar los problemas de fondo, pero siempre recordar que, digamos, es un riesgo bastante grande esa travesía que se toma y que lamentablemente ante la demanda de cientos y miles de centroamericanos que quieren buscar una mejor vida en los Estados Unidos, pues lamentablemente hay grupos de crimen organizado que buscan aprovecharse de esto. Entonces, yo creo que tanto en lo que sería el tema de lo que es precisamente trata de personas y todos estos grupos, los famosos coyotes, y también la presencia de grupos criminales en territorio mexicano, y a la vez, al mismo tiempo, también la modalidad de lo que han sido las caravanas, y también de decir, no, vamos a seguir los mismos procesos que muchos siguen, que si bien es un proceso irregular, pero tratando, conscientes de estos retos, pero no siendo explotados directamente por estos grupos. Es fundamental es la discusión que se tiene que tener con los países tanto de México como de Centroamérica. Es fundamental venir y por lo menos establecer ciertos mínimos de cómo debe ser ese trato. No puede ser una cuestión que al final del día hay elementos que nos sobrepasan. O sea, escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decir si van a pasar es bajo su responsabilidad, su riesgo, y eviten Tamaulipas porque es muy peligroso. O sea, es un reconocimiento de un gobierno que dice nosotros no podemos controlar esa situación, no podemos estar nosotros controlando, y lo que son migrantes, no solo de México, sino que otros países que van a atravesar esas regiones. Yo creo que se requiere realmente, primero, es indispensable esa reunión, ese diálogo entre los diferentes países, pero que al final del día realmente se centre en estos elementos, digamos, el tema económico. Sí. Es fundamental. O sea, ya desde hace años, yo recuerdo hace muchísimos años, estudios del Banco Mundial en donde establecían que para algunas personas, incluso si uno llega a Estados Unidos y es arrestado, su nivel de vida aún en la cárcel es superior a lo que estaría en sus países, porque tiene un techo, tiene una cama, tiene 3 comidas diarias y tiene acceso a educación y salud, o sea que es mejor de lo que tendría en sus países. Entonces el incentivo para migrar era sumamente alto. Bien. Entonces está por un lado todo el tema económico, que yo siento que es donde realmente hemos fallado seriamente, pero por otro lado también todo el tema de la inseguridad. Claro. y que va acompañado con impunidad, y aquí es un tema también delicado porque muchas veces es impopular, pero no estoy hablando yo de la impunidad, o sea, estrictamente en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. Ajá. Es lo que muchos también en los últimos años, por lo menos en nuestros países, lo hemos visto así, sino que también tiene mucho que ver con digamos, con lo que son los crímenes comunes, ¿no? O sea, el tema de las extorsiones, el tema de cómo se va el combate a las pandillas,
que si bien uno puede entenderlo desde una perspectiva integral, pero es algo que toma tiempo versus una cuestión inmediata, ¿no? La entrevista a muchos migrantes hondureños que decían es que si no me vengo matan a mi hija, ¿no? Entonces esos son también temas que necesitan una respuesta bastante inmediata en cuanto a lo que cómo es que se va a trabajar en esa lucha contra la impunidad, porque es un tema que, como decía, resulta impopular porque cuando hablamos de eso todos pensamos mucho en la CICIG, en la corrupción de los altos funcionarios, la corrupción de cuello blanco, pero se nos olvida que, digamos, que todo el tema de las extorsiones que afectan principalmente a, digamos, en zonas urbanas en donde se encuentran muchas personas que migran, particularmente también en El Salvador, en Honduras, son cuestiones que se tienen que atender también, porque, o sea, que si no se atienden también va a seguir generando migración. Pero a todo esto sí se requieren mayores compromisos y muchísima más voluntad política de parte de todos los actores, y no solo estos compromisos como lo que vimos la última caravana, que después de que se dio, vemos primero que el plan A, que era nos reunimos y que yo, gobierno de Honduras, me comprometo a hacer lo que se pueda para que no se dé esto, y igual se hace una caravana, viene, nuestras autoridades dicen los hondureños no hicieron nada, pero que tampoco nosotros tenemos un plan B, porque ya estando aquí, las personas de la caravana, vemos y las imágenes dieron la vuelta al mundo de una represión policíaca y de las fuerzas de seguridad, que nuevamente con el otro tema que mencionás es el elemento que no podemos ignorar. Todo el tema de la pandemia, todo lo que son, digamos, todas las nuevas condiciones que se requieren, digamos, para el ingreso al país, digamos, o sea, uno entiende, nadie va a venir y decir que sí vemos la migración como un derecho, pero también existe una serie de obligaciones de parte de los estados de proteger a sus ciudadanos. No se trata solamente de decir, no, sí, bueno, que todos abrimos las puertas y esto está disponible para todos, cuando tenemos otros elementos precisamente como como el tema del coronavirus que hay que atender y que de cierta forma también implica una amenaza potencial al país. Entonces es una cuestión compleja. Pero es una cuestión que para mí lo más complejo es que la discusión que se tiene que dar a nivel no solo intergubernamental, porque por ejemplo en el tema económico, si no participa el sector privado de nada sirve, sino que no se quede solamente en esto de que nos reunimos, nos damos un espaldarazo, firmamos un documento y pretendemos que eso es un gran avance, ¿no? Sino que sí se trata de ir viendo las limitaciones que tienen nuestros gobiernos, que son obvias, pero también las capacidades, lo que sí se puede hacer, ¿no? Y establecer esos mínimos de lo que se puede hacer. Y justamente, digamos, en ese sentido, ahorita pues en este último mes de febrero, salió una orden ejecutiva justamente del gobierno de Biden planteando un plan para justamente comprender las causas de la migración en el norte de Centroamérica, ¿verdad? Y pues ahí se hablaba del norte de Centroamérica, y la idea es un poco entender qué sucede y por qué la gente, digamos, se va, ¿verdad? Pero pareciera también que esas causas, como ya lo habías mencionado, pues son bastante, digamos, son visibles, ¿verdad? Es algo que ya se ha venido estudiando y que, por ejemplo, uno podría decir en el censo que hace la OIM o en otros documentos, la migración es la principal causa económica, ¿verdad? Y uno se va al 2000 y es la económica, y uno pregunta hoy y es la económica, y digamos, en ese sentido, ¿qué rol ve o qué rol crees que Estados Unidos va a tomar, sobre todo en esta perspectiva, digamos, económica? O sea, ¿se van a seguir incentivando proyectos, emprendimientos, por decirte una cosa? ¿Se va a incentivar inversión a mayor escala? ¿Cuáles crees que van a ser esos puntos o intereses que va a tener Estados Unidos para generar o transformar un poco las condiciones? Yo esperaría nuevamente, y repito, o sea, primero partamos de una máxima, ¿no? O sea, los estados gastan y consumen, pero no producen riqueza, ¿no? Esa es la iniciativa privada. Entonces, desde ese punto de vista es donde digo que el diálogo no puede quedarse solamente en lo intergubernamental, y la cooperación internacional no puede quedarse solamente, o sea, es muy difícil, si yo soy un burócrata, es muy difícil para mí venir y decir vamos a hacer un taller de emprendimiento cuando, o sea, al final del día digo yo, bueno, yo no realmente nunca no he sido un emprendedor, entonces o sea, tendría que ver qué personas se involucran en esto. Yo por eso mismo, yo siento que hay dos elementos que si vemos por lo menos
lo que se ha intentado es, por un lado, digamos, el tema de la inversión es algo en lo que hemos fallado mucho, ¿no? O sea, simple y sencillamente no hay condiciones para que venga una inversión estable en el país. Entonces, esto es algo que se podría, digamos, discutir, pero nuevamente lo complejo de todo esto requiere mejores reglas, mejores, digamos, reglas de juego. O sea, y aquí entramos en un montón de situaciones porque uno viene y dice... Bueno, por ejemplo, por darles un ejemplo polémico también, la minería, ¿verdad? La minería, se suspende la minería en un momento dado, entonces eso elimina puestos de trabajo. ¿Cuántas de esas personas que dejaron de trabajar por eso se fueron a migrar? Por ejemplo. Entonces uno dice, no, pero es que no puede ser la minería, entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, ¿qué otra cosa entonces? ¿Dónde están los grandes proyectos de infraestructura? Ahora, lo que Estados Unidos tampoco quiere cometer el error es que sean ellos quienes digan, nosotros vamos a poner todo este dinero, pero ¿a dónde se va? Es el tema de la corrupción, el tema de la opacidad, de cómo digamos, se manejan fondos que vienen de cooperación o hasta qué punto lo que se buscaba, que si yo pongo $1, entonces que los gobiernos de Centroamérica pongan también $1, ¿no? Pero y después, junto a eso, empezamos, es donde también tenemos que ver el papel que juega el sector privado. U otros socios, digamos, de otros países, es lo que buscaba en un momento dado, que es un programa que ya no se llevó a cabo, que lo promovió Donald Trump, que era el de América Crece. Pero la cuestión es ver qué papel pueden jugar también el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el delegado de Trump, el que es el presidente ahora en el BID, Mauricio Claver Carón. Pero para mí lo importante es que si vemos y analizamos el tema económico, es realmente venir y, digamos, en un corto plazo, obviamente son los grandes proyectos de infraestructura, los grandes proyectos que lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un tema politizado y complejo, el tema de digamos, explotación de recursos naturales, ¿no? Ahí es donde entra la minería o, digamos, estos grandes proyectos de energía renovable. Exacto. Pero conocemos las condiciones que existen de la conflictividad social también que existe en nuestros países como para venir y tratar estas cuestiones. Entonces la pregunta sería, bueno, entonces ¿qué otra alternativa puede haber? Y ese es el tema, ese es digamos, el tema complejo, porque no solamente se trata de que nos pongamos de acuerdo, sino que tiene que pasar una serie de cuestiones de la legislación del país, los diferentes convenios que hay. Y otro tema, y que eso es lo que ya son las cuestiones que a veces me empiezan a preocupar, tal vez diría yo que es hasta qué punto esto se puede quedar en un discurso político nada más, porque justo precisamente en esta ley para ver sobre las causas de la migración, también hay una solicitud para investigar los desplazamientos por cambio climático. Exacto. Entonces, que yo no lo estoy criticando, no digo que me preocupa, no es porque no diga que eso es una pérdida de tiempo, sino que lo que estoy diciendo es hasta qué punto esto, que es parte de la agenda de promesa de campaña de Joe Biden, regresar a los acuerdos de París y todo, hasta qué punto, si sabemos mucho, como estoy de acuerdo contigo, si sabemos de que las causas principales son económicas, entonces, ¿hasta qué punto vamos a ir a ver eso como para que se traten de amarrar una serie de cosas, pero que al final del día vengamos y digamos, bueno, vean que las causas del cambio climático son tal vez tan importantes como las económicas? Entonces vamos a enfocarnos en una serie de situaciones que, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto, vamos a cambiar, a hacer nuevas prácticas para mejorar o para luchar contra el cambio climático. Esas son cuestiones de largo plazo. O sea, hay gente que se va hoy porque no tiene trabajo, porque un salario mínimo no es suficiente para cubrir lo que es los gastos de la canasta básica. Entonces la cuestión es cómo mejoramos esa situación, cómo cambia todo eso. Y el problema nuevamente es que cuando hablamos de ese tema económico, muchas veces entramos en la polarización ideológica que afecta a muchos de nuestros países, pero entramos también en otras cuestiones de carácter legislativo y entramos después en una cuestión que al final del día quienes tienen que hacer las reglas del juego son gobiernos, que es muy delicado cuando venimos y es muy difícil no ser crítico con el desempeño de los gobiernos actuales en Centroamérica. Exacto. O sea, entonces eso es un tema delicado. Y si regresamos también a estos temas, porque entre las otras cosas, cuando se habla también de la lucha contra la corrupción, se está hablando ahora de una oficina regional de Estados Unidos. Exacto, entonces, ¿cómo lo complejo de todo esto qué es yo vengo y digo, bueno, yo soy Estados Unidos, llevo gobierno de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua o cualquiera otro, México, lo demás,
y les digo, bueno, yo quiero trabajar con ustedes, necesito hacer esto, pero al mismo tiempo tengo esta oficina que sacó una lista de funcionarios. Entonces de repente digo yo no quiero trabajar con ustedes. O sea, por un lado, trabajemos juntos, pero por otro lado, está señalando a mucha de la gente que yo puse en ciertos cargos públicos, o están siendo investigados por posible corrupción. Es muy delicado. Exacto. Todo lo que se está pidiendo, todo lo que se está exigiendo. Y si no hay estabilidad política, si no hay, digamos, una certeza jurídica sobre cómo van a operar las cosas, eso no va a generar inversión, pero eso también va a aumentar la migración. O sea, si al final del día siento yo que no tengo yo una autoridad, digamos, que venga y diga, bueno, esto es lo que se va a hacer o cómo se van a generar plazas de trabajo, entonces esto es igual que decir, voy a hacer una reforma migratoria y que todos digamos, vámonos, ¿no? Si no ponemos, si no puntualizamos las cosas. Y yo esperaría que el estudio se enfoque fundamentalmente en lo que es la generación, digamos, de mejores, de mayores oportunidades económicas para el mayor número de guatemaltecos, así como de salvadoreños, así como de hondureños. Y espero también, digamos, un mayor intercambio de información en lo que son todos estos temas con la lucha contra el crimen organizado. Me preocupa, por ejemplo, cómo es que no tenemos todavía una inteligencia sobre cómo el origen de las caravanas. Sí. Porque sabemos que dicen, vean, este viernes sale una caravana, pero ¿cómo fue toda esa organización? Digamos, que no nos quede lugar a dudas de cómo es que se maneja todo este tema, cómo es que la gente se va uniendo a la caravana, para entender, por ejemplo, en qué parte, en dónde, de qué áreas, principalmente en el caso de Honduras, viene la mayor parte de estas personas para venir y empezar a atender esos temas de forma inmediata y jalar, y cuando sea necesario, jalar las orejas de otros funcionarios, ¿no? Pero es que no es lo mismo hacerlo con tiempo a hacerlo después de los hechos, ¿verdad? Exacto. Entonces eso siento yo que también es importante. Excelente, pues muchas gracias, Roberto. Yo creo que es una conversación que sí puede seguir por mucho, pero ya estamos sobre el tiempo. Entonces nada más agradecerte tu participación y también pues como un cierre, ¿verdad? Cómo es que pues las dinámicas más, digamos, globales e incluso de relaciones entre países y dimensiones de poder incluso, sí de alguna forma nos hacen un panorama, al menos para Guatemala, complicado en el sentido de lo que hablábamos, ¿verdad? No se puede hacer esto porque tiene estas otras implicaciones de temas legales, de temas de consensos sociales y políticos, pero por el otro lado el no hacerlo tiene impactos económicos que generan más precariedad, generan más migración y pues es la problemática básicamente que estamos viviendo y que estamos hablando. Entonces, pues muchas gracias, Roberto, y pues también despedirnos de los que nos están escuchando. Muchas gracias por escuchar el podcast Así es la movilidad humana. No duden en compartirlo con sus amistades y también hacer sus comentarios y sugerencias de invitados e invitadas para la próxima edición. Y pues si desean buscar los otros episodios, se encuentran en la página de Así es bajo la pestaña de noticias. Muchas gracias y nos vemos, amigos y amigas. Así es la movilidad humana. En la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es.